Bueno, vamos a empezar fuerte, chavales. La primera noticia, el nivel del Diablo 4 va a cambiar. Venga, va, ya la suelto. No, te lo voy a explicar en detalle. Mira, esta es la imagen más importante. Han cogido esto de todas las entrevistas que hubo con los desarrolladores, cuando mostraron la nueva clase jugable, todo el contenido que grabaron los streamers cuando estuvieron en Blizzard. Esto es importante porque al final se filtran cositas, chavales. Y esta imagen es demasiado delatadora. Mira, como veis aquí el nivel máximo... El nivel máximo, que parece que es nivel 60 en vez de 100. ¿Veis que ya tiene el rombo este amarillo? El mismo color que adquiere cuando llegamos a nivel 100. Bueno, eso no es lo único, hay más cosas. Pero antes de nada, tener en cuenta que esto es una especulación basada en la información encontrada en las imágenes de prueba del juego del espiritualista y en recientes vídeos de Blizzard, ¿eh? O sea, que tener cuidado que todo lo que voy a hablar a continuación está sujeto a que haya cambios. Pero bueno, ahora ya pasamos a la chicha. Bueno, parece que el nivel 60 va a ser el nuevo nivel del juego. Y parece que regresa a los niveles de Paragon, puede que como eran en Diablo 3. Me explico. Si veis de nuevo esta imagen, vais a ver que, al igual que en Diablo 3, el sistema de Paragons en la expansión parece convertirse en un sistema independiente una vez más, lo que significa que los niveles base y los niveles de Paragon son dos cosas diferentes, porque hasta ahora llegábamos a nivel 50 y todos los siguientes niveles eran niveles normales, aunque adquirías puntos de Paragon. Ahora parece que vas a llegar al 60, se va a representar como este es el límite máximo de nivel, y a partir de ahí empiezas a subir de nivel con un número que aparece entre corchetes representando el nivel de Paragon. Luego tenemos que recordar que cada nivel regular en Diablo 4 a partir del 50 te recompensa con 4 puntos de Paragon. Cada 25% adquieres un punto. Esto, tal y como se ha mostrado en la imagen de la expansión, no va a ocurrir. Parece que para obtener un punto de Paragon vas a tener que subir un nivel entero. Habrá que ver esto cómo se queda, ¿eh? Porque esto no sabemos cuál va a ser el nuevo límite de niveles de Paragon, no sabemos si va a haber un límite o va a ser como en Diablo 3, ni qué cambios va a haber en el nivel de Paragon. Pero esto es lo que se ha filtrado. Bueno, filtrado, pero esto ya no es especulación, tanta especulación. Esto es una imagen que mostraron ellos. Voy a decir una cosa también aquí, que no está en las páginas web ni en las noticias, porque esto viene de entrevistas que hubo con los streamers famosos que estuvieron en Blizzard. Esta pregunta salió, no me acuerdo ahora quién se lo preguntó, creo que Anna Cake Live, creo que es una streamer bastante popular de Diablo 4, le preguntó acerca de este nivel máximo, si lo iban a cambiar del 100 al 60, porque ella había visto que en los puntos de habilidades teníamos más puntos de habilidades de lo normal, porque hasta ahora solo te daban puntos de habilidad hasta nivel 50, y en lo que pudieron probar de la nueva clase y en los nuevos vídeos y tal, se veía que había más puntos de habilidad de los que normal tenemos. Bueno, pues dijeron, la contestación no fue directa, no fue en plan, sí, hemos cambiado el nivel, por eso todo esto sigue siendo un poco especulación. Pero la respuesta que le dijeron fue que en otras expansiones de Diablo, haciendo referencia mismamente a Diablo 3, el nivel máximo cambió y que deberíamos de esperar que esto pudiera ocurrir otra vez, que no es algo raro. O sea, es casi decir sí. El nivel es diferente. Habrá que ver en qué queda esto. Hay más pruebas de que el nivel máximo ha cambiado a nivel 60, por ejemplo, en la armadura. Pues alguien pasó el ratón por ahí y dijo... Mira, fíjate en esto. ¿Cómo lo tengo escrito literalmente? En otras imágenes de prueba, la información sobre herramientas modificada del límite de armadura en el panel de personaje hace referencia al nivel 60, o sea, explica aquí. ¿Sabes que cuando pasas el ratón por la armadura te dice cuánta armadura necesitas para reducir el 100% del daño físico? Contra monstruos de nivel 100. Bueno, pues ahora esto ha cambiado y dice, requiere 1000 de armadura para tener la máxima reducción a nivel 60. Esto ha cambiado a lo que os acabo de decir. Otra pista. Luego, y esto ya es también bastante delatante, se ha filtrado imágenes de las pociones que te puedes mejorar. Yo creo que esto algún streamer que lo probó, porque te le dieron el personaje nivel 30, pero en el alquimista podían ver que las últimas pociones requerían nivel 60 en vez de 80. Entonces, claro, ya empieza a juntarse todo. Luego, además de esto, hay rumores de que se va a reducir el nivel de personaje, por supuesto, y de enemigos del 100 al 60, y esto va a venir con una reducción de estadísticas, con una reducción de daño. Estos son todos rumores, pero tendría pinta. Luego por aquí dice en esta noticia, cabe decir que Blizzard no ha proporcionado información definitiva sobre un posible aumento del límite de nivel, ni durante la BlizzCon del año pasado, ni nada. Si analizamos el historial de expansiones de juegos de Blizzard, no solo en Diablo, sino también en franquicias como World of Warcraft, un aumento o cambio del nivel ha sido una de las características de expansiones más comunes, y también más promocionadas. Sin embargo, si Blizzard planeara introducir un cambio de sistema más drástico, junto con un posible cambio del límite del nivel, como una reducción de números, por ejemplo, entonces esa sería una buena razón para promover una gran reelaboración del juego por separado y más cerca del lanzamiento de la expansión. Dice por aquí, la reducción de
de números de Diablo 4 ha sido una característica muy solicitada por la comunidad. Muchos jugadores se han quejado de los números astronómicos de daño. Dice por aquí, hemos notado varias pistas sobre una posible reducción de números en esta expansión. Parecía que el daño causado por los personajes de nivel 30 en las imágenes del juego parecía bastante bajo, incluso a pesar del equipamiento subóptimo de los personajes prediseñados. O sea, aunque fuera nivel 30 y no quitaba mucho, se estaba comparando con lo que nosotros quitamos en el juego actual a nivel 30 y era mucho menor. Otra pista podría haberse revelado con la presentación de uno de los objetos únicos del espiritualista que viene en esta expansión. Y aquí se ve un bastón que tiene, por ejemplo, 787 de daño por segundo, y dice por aquí, un bastón de 2 manos del espiritualista que tiene este daño tan pequeñito. En el juego en vivo que tenemos ahora, las armas a 2 manos tienen, a este nivel, 3677 daño. Muchísimo más. Muchísimo más. Podrías pensar que han mostrado un objeto de bajo nivel durante la exhibición del espiritualista. Sin embargo, todas las demás estadísticas se alinean con el poder de objeto actual de 925. O sea, parece que este bastón sí que es de nivel máximo, el que quieran hacer ahora, por las estadísticas que da, pues aquí ves un 14% de reducción de enfriamiento, más 6 a una habilidad, más 72 a las estadísticas. Esto sí que parece de nivel máximo, pero sin embargo el daño por segundo es muy pequeñito. Puede que la hayan comprimido, puede que ahora esto sea un bastón de nivel 60, que sea ahora el nivel máximo. Ya lo veremos, pero estáis viendo que tiene pinta de ser así, ¿eh? Tiene pinta de que van a reducir el nivel máximo del 100 al 60, que vamos a ver una reducción en las estadísticas, que los números no van a ser tan grandes, igual para mitigar un poco todo lo que estamos aprendiendo con las clases y lo buenos que empezamos a ser en conseguir números enormes. Es normal, al principio sale el juego y no sabes mucho de las clases, no sabes mucho de los Paragon, no sabes mucho cómo configurártelo, y ahora cada vez somos mucho mejores en esto. O sea, lo hacemos mucho más rápido y está a 2 clics de distancia, puedes quitar billones con B. Pues no me extrañaría. Lo que más curiosidad tengo es de ver este nivel de Paragon. Ahora os digo cosas que yo he ido cogiendo de diferentes streamers y de diferente información filtrada. El árbol de habilidades de la clase nueva se ve más complejo, con más nodos y en general pues más elaborado que las otras clases. Ya se ha rumoreado que van a llegar habilidades nuevas también para las clases ya existentes. Entonces tengo curiosidad, me hace ilusión que nos den más puntos de habilidad, que el número sea mayor, que hasta el nivel 60 nos den puntos de habilidad, porque así podemos juguetear un poco más con ese árbol de habilidades. Y también tiene sentido porque ahora vamos a tener más habilidades en número, en cantidad total. Pero tengo curiosidad de saber qué va a pasar con los niveles de Paragon, porque ahora los nodos a veces se puede hacer un poco tedioso si tienes que esperar todo un nivel entero para conseguir solo un solo punto de nodo. Pero sin embargo, si van a hacerlo ilimitado, que puedas subir niveles de Paragon ilimitadamente, a lo mejor con una especie de... que puede ser ilimitado, pero que a lo mejor después de 200 puntos de niveles cueste muchísimo conseguir un punto más, pero bueno, puedas seguir jugando porque pues vas a seguir consiguiendo esos puntos. Eso habrá que ver cómo cuadra. Eso habrá que ver cómo cuaja. Y si no le hacen un reward completo a los niveles de Paragon y a cómo funcionan, con todos estos nodos y por ahí, porque algunos se puede hacer un poco tedioso. Entonces, bueno, ya veremos. Esta es la información que se ha filtrado, ya veremos cómo cuadra luego. Dos cositas, voy rápido. La primera, suscríbete al canal si te gustan las noticias, si quieres estar al día, si es que aquí vas a tener contenido de Diablo hasta aburrirte. Y lo segundo, ahora te puedes unir al canal de Pimientos Asados. Unirte oficialmente es con una suscripción de Twitch, pero vas a tener tu chapita, vas a subir de nivel y me vas a apoyar un montón, ¿vale? O sea, si de verdad te gusta este contenido y quieres que siga aquí todas las semanas, por favor, suscríbete, únete, dale a me gusta y dime lo que te mola de este vídeo, lo que no te mola, y venga, ya me dejo de enrollar, venga, para ti. Luego, pasando a la siguiente noticia, quería hablaros un poquito, más noticias e información, de la nueva actividad jugador contra jugador cooperativa o Raids, que va a llegar con la expansión. Parece que se va a llamar la primera, no sé si sabemos si será la única, pero hay una que se llama la Ciudadela Oscura, y parece que será una mazmorra a lo bestia. Hay incluso una imagen que se intuye que puede ser la ubicación o el aspecto que tendrá por fuera al menos de esta nueva mazmorra. Y parece que será una mazmorra difícil. Parece que la nueva actividad endgame del juego estará, al menos en parte, centrada en esto. Se han hecho preguntas de si esta actividad requerirá jugar con otros jugadores sí o sí. Y lo que los desarrolladores dijeron es que no quieren obligarte, saben que la mayoría de la gente en Diablo 4, que una gran parte prefiere jugar al juego solo, pero que sí que quieren abrir el abanico de posibilidades de poder jugar con otros jugadores y disfrutar del juego de otras maneras, pero que no te sientas obligado. Entonces es posible que esta actividad la puedas seguir haciendo tú solo, pero también te beneficia hacerla con más jugadores, a lo mejor pues con recompensas adicionales. Os voy a decir lo que han explicado sobre esta mazmorra, ¿vale? Lo poquito que se ha ido filtrando y las especulaciones de la gente. Para que este nuevo y difícil desafío de Diablo que acecha entre las sombras requiere que formes equipo con otros jugadores para derrotar peligros que son demasiado difíciles de enfrentar por tu cuenta. Si bien no se conoce mucha información en base a temporadas anteriores, podemos especular. Aquí hablan de que, por ejemplo, los bosses podrían ser como vimos en la temporada 3 en Malphas. En Malphas, un boss grande
combate, me parece que incluso la cámara se alejaba un poquito y veías que hacía falta coordinarse un poco con otras personas o que tenía mecánicas de posicionamiento más fuertes que otros héroes, perdón, que otros boss. Dice por aquí, Malphas es lo más parecido que hemos visto a un jefe de raid o de incursión tradicional en Diablo 4 y tal vez sea el modelo a elegir. Es probable que podamos esperar más encuentros basados en mecánicas en la Ciudadela Oscura que requieran que los miembros del grupo cumplan ciertas funciones, como eliminar enemigos, mover cosas, manejar mecánicas de combate. Esto requiere todo tu conocimiento y habilidad técnica para vencerlos en un juego de habilidad. Esto es lo que nos podemos esperar. Pero ahora vamos con filtraciones que se mostraron de gente que toqueteó el juego, que pudo probarlo, que pudo probar la nueva clase. Y encontraron 2 monedas nuevas relacionadas con la Ciudadela. Una de ellas es la moneda de la Ciudadela como tal. Al igual que las semillas del odio en las series de jugador contra jugador, esto parece estar vinculado a la compra de artículos de un vendedor en un área específica. Parece que vamos a poder comprar algo con estas monedas de la Ciudadela. Y luego esto también es muy interesante, el cuerno de Cathra. El cuerno de Cathra dice aquí que se puede utilizar para transmutar materiales de jefes de alto nivel. Puede que podamos convertir los materiales de jefe para invocar a Duriel en otros materiales de jefe, o viceversa. Esto estaría muy bien porque abriría la posibilidad de no necesitar farmear específicamente los materiales de los bosses, sino que puedes hacer la actividad que más te guste, conseguirás más materiales, a lo mejor te gustan las mazmorras de pesadilla, conseguirás muchísimo miedo destilado, luego cuando vayas a la Ciudadela Oscura y consigas este cuerno de Cathra, podrás transformar este miedo destilado en los materiales que necesitas para invocar a Duriel. Esto sería muy bueno. Esto iría en la dirección que utiliza Path of Exile, de que te permite que puedas jugar a las actividades que más te gustan a ti y que igualmente puedas conseguir los mejores objetos del juego. Esto habrá que ver cómo queda. Pero bueno, dice por aquí, sabemos que Blizzard está apostando por la experiencia cooperativa para esta actividad, por lo que la comunicación y la cooperación serán fundamentales para el éxito. Si la dificultad aumenta como el caso del foso u otras habilidades del final del juego, es posible que se introduzcan más mecánicas a medida que el grupo avanza en su desarrollo. Aunque es difícil, las recompensas probablemente valdrán la pena. Así que prepárate y no olvides tus pociones de incienso y prepárate tu mejor equipo. A medida que aprendamos más, irán actualizando esta guía y os mostraremos. Luego, por otro lado, sabemos que llegarán 13 nuevas mazmorras a Diablo 4 con la expansión. 13 nuevas mazmorras son bastante. Lo que he visto de estas mazmorras es que no vas a tener que cumplir objetivos tediosos, por así decirlo, como libera prisioneros o coge las piedras, ponlas aquí, nos olvidamos de tener que andar hacia atrás y volver y buscar. No, parece que van a ser objetivos más originales o más divertidos en cuanto a mata, que dicho así puede parecer menos divertido, pero al final es lo que nos gusta mucho en Diablo. Entonces aquí se han filtrado y se han visto cuáles son los nombres de las mazmorras y bueno, pues te da una pista, ¿no? De cosas que van a llegar. Una, por ejemplo, la que más gracia me ha hecho, es que hace referencia a los lobos de hierro. Así que parece que los lobos de hierro, dice por aquí, la mazmorra que se llama Cenotafio de Hierro, dice, es el primer hogar de los lobos de hierro antes de la caída de Kurast. O sea, los lobos de hierro van a volver. Igual vuelven incluso con la reputación, con la mecánica que tanto nos está gustando. Luego dice por aquí, despensa putrefacta. Esta es otra mazmorra. Dice, el aire repugnante afirma dónde la Kuni almacena sus carnes. Yo pensaba que los Lakuni habían vuelto ya, pero a veces me pierdo un poco con esto. Al parecer, los comentarios que estoy viendo es, hostia, pues los Lakuni vuelven y los lobos de hierro vuelven. Vale, los lobos de hierro lo sabía, pero los Lakuni ahora estaba perdido. Pensaba que sí. Bueno, aquí he visto todo tipo de mazmorras con diferentes cosas. Hay una que dice, los espíritus de tu tumba traicionado se retuercen mientras los huecos chillan en una agonía más monstruosa. Zonas de alimentación. Víctimas frescas son alimentadas a los demonios en este lugar. Forja de la malicia. Los fuegos del odio siguen ardiendo en este refugio oculto. Las piedras sagradas. Muchas almas perdidas están atadas al árbol por los ecos de sus pecados pasados. Regresar al lugar de la transgresión para limpiarlo del mal aún puede traerles penitencia. Bueno, veis que son bastante intensas, ¿no? Tengo curiosidad, yo lo que vi que la gente que jugó las mazmorras es que estaban chulas, o sea, se veían que estaban como... estaban refrescadas, ¿sabes? Estaban actualizadas. Como que habían cogido las cosas que no gustaban de las mazmorras que tenemos ahora y les habían dado una vueltecilla y tenía muy buena pinta. Ya veremos cómo queda esto. Luego os voy a dejar este vídeo de Anna Cake Live que me ha gustado mucho porque es una comparación de Kurast, de lo que vimos en Diablo 2 y de lo que vamos a ver en Diablo 4. En plan, están uno con el otro. O sea, agradezco muchísimo el vídeo este que hizo Anna Cake Live. Os recomiendo que la sigáis porque es una creadora de contenido muy buena y nada, chavales, os lo voy a dejar aquí algún fragmento para que veáis, ¿vale? Luego también os quiero hablar un poco de los tipos de armas que llegan para la nueva clase, y es que la nueva clase va a llevar lo que es un glaive, que no sé si está bien traducido, espero que sí, es un bastón con una lanza larga, yo creo que se llama glaive, ¿no? Ah, traducido es guja, perdón.
una aguja. Bueno, es un bastón y en los extremos tiene cosas afiladas que cortan. ¿Qué pasa con esto? Bueno, chavales, que sepáis que en una de las preguntas y respuestas, la sección de preguntas y respuestas de cuando se presentó la clase, salió información que no habían mostrado hasta ahora. Y esto no suele ocurrir, porque cuando hacen preguntas la gente, pues bueno, normalmente o son cosas muy simples, ¿no? O son cosas que no pueden contestar. Bueno, dijeron que el espiritualista va a tener un hueco menos de arma comparado con otros. Mira que esto está siendo debate por el tema del bárbaro comparado con otras clases, ¿no? Que el bárbaro tiene muchas armas y que esto debería ser compensado. Bueno, pues con el espiritualista han ido un paso diferente. Han dicho, pues menos armas. A lo mejor porque saben que va a salir muy fuerte, no lo saben. Pero solo va a tener estas agujas. Solo va a poder llevar estas agujas, que es un bastón a 2 manos. ¿Y qué afijos inherentes tienen estas agujas? Es curioso. Tienen un porcentaje de reducción de daño bloqueado y dan una probabilidad de bloqueo. O sea, en verdad, aquí tenemos al señor tanque bloqueando todo. Y también han visto que tiene como afijo inherente muchas veces un porcentaje de daño a los élites. Bueno, pues nada, chavales, esto como siempre digo para que lo sepáis. Luego se han mostrado también fortalezas en Diablo 4. Dijeron que con las fortalezas, con la expansión, perdón, no con el juego base, por supuesto, con la expansión querían revisitar las fortalezas porque sabían que había sido algo que nos gustaba mucho en el juego base. Querían ir un poco más allá y lo que no han dicho aún, pero dijeron hace tiempo, es que las querían hacer rejugables, de alguna manera. No han mostrado ningún detalle de cómo esto va a ser, pero las dos fortalezas que han mostrado dan de qué hablar. La primera porque se llama La Oscuridad Purulenta y es una mazmorra en la que está completamente todo a oscuras y han introducido una mecánica que a primera vista a lo mejor te parece un poco molesta, pero jugada en grupo es interesante y además la ambientación está muy chula, está todo muy oscuro y tienes que coger una linterna e ir moviéndola hacia el objetivo donde te dice que tienes que ir para matar o abrir lo que sea o hacer lo que sea para acabar la mazmorra, la fortaleza. Bueno, tienes que ir moviéndola, pero mientras agarras la linterna no puedes utilizar habilidades. Si agarras la linterna, toda tu barra de habilidades cambia al mismo icono y básicamente es que cuando lo apretas se te cae la linterna y ya puedes matar enemigos. Entonces, al menos esto en cooperativo, uno puede agarrar la linterna y el otro puede ir matando a los enemigos. Y si lo vas tú solo, pues ya te lo puedes imaginar. La mueves un poco, matar a los enemigos, la coges de nuevo, la mueves de nuevo. Y además, el boss final de esta mazmorra tiene inmunidad en la oscuridad. Cuando pelees contra el boss, contra el jefe final, no vas a tener que coger la linterna, va a haber zonas de luz y zona de oscuridad y vas a tener que jugar mucho con esto. Y ya te puedes imaginar que también es un poco más espectacular, ¿no? Como un monstruo un poco tenebroso, saliendo de la oscuridad, te ataca, se esconde. Ya te puedes imaginar que también Diablo tiene unos efectos de sonido muy chulos, así como un poco gutural, ¿sabes? Un poco de terror, puedes decir, pero esta mazmorra está muy trabajada. Pero también hemos visto, perdón, esta no es mazmorra, esta fortaleza. También hemos visto otra fortaleza que se llama, por ejemplo, esta Shakir, que es tradicional de toda la vida. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que moverte alrededor de ella, se ve como un templo de curas típico, un poco con rollo azteca, con la jungla, ¿no? Y tienes que ir haciendo objetivos y ya está. Al final tienes que matar a un boss, pero estaba chulo porque el boss era como el rey de esa zona y estaba en un trono enorme así y te está mirando todo el rato, ¿sabes? No le puedes tarjetear, no le puedes atacar, pero te está mirando todo el rato con su bastón ahí en plan, no vas a hacer nada. Y al final matas a todos sus enemigos, haces los objetivos y el tío se levanta y dice, venga, hay que hacer algo. Tiene toques que están chulos. Quiero ver especialmente cómo van a hacer estas mazmorras rejugables. Eso va a ser lo más interesante. Luego tenemos nuevos detalles de los mercenarios. Sabéis que llegan mercenarios, ¿no? En la expansión. Tenemos confirmados 4 que parecen diferentes arquetipos de clase. Pues uno va a ser como un arquero, otro va a ser como un mago, otro va a ser como un tanque y el otro un guerrero. O una guerrero, en este caso, guerrera. Bueno, ¿qué pasa con estos arquetipos? Lo que dijeron es que van a tener mecánicas más profundas de simplemente seguirte. Eso es lo que dijeron en las entrevistas. Dijeron también que están pensados con que, por ejemplo, lo que a ti te falte como clase lo puedas suplementar con un mercenario. Si por ejemplo eres una hechicera que vas un poco a lo loco, ¿no? Que quieres hacer muchísimo daño y no quieres ocuparte tantísimo o no te puedes poner tanto tiempo en tu supervivencia, pues te deberías de coger el tanque y debería de verdad ayudarte de algún modo. Aunque imagino que no te hará el juego más fácil, sí que debe estar chulo y tienes que encontrar sinergias que sean entretenidas. Bueno, ¿qué han dicho de estos? Esto es lo que han dicho los mercenarios, pero sí que han encontrado una moneda. Han encontrado una moneda relacionada con los mercenarios, que se llama exactamente marcas pálidas. Dice por aquí, en la pestaña de moneda se puede encontrar una nueva moneda llamada marcas pálidas. Esta moneda, que muestra el icono de marcador de posición habitual, parece usarse para interactuar con el sistema de mercenarios. La primera descripción emergente menciona que estas marcas pálidas se utilizan para comprar acuerdos comerciales. ¿Acuerdos comerciales? ¿Qué será esto? Suponemos que se trata de algún tipo de objeto vinculado al personaje que se usa para comprar equipo de mercenarios. Esto es especulación al 100%. Puede ser cualquier cosa. Podrías utilizarlo. Sabemos también que hay una guarida de mercenarios, que suena como una especie de instancia donde
donde habrá NPCs y donde podrás comprar acuerdos comerciales con esta moneda y será posible realizar trueques con estas marcas pálidas, porque esta es la segunda opción que da cuando pones el ratón encima de estas marcas pálidas. También se puede utilizar para hacer trueques, para intercambiarlo por objetos. Entonces, por un lado tenemos los acuerdos comerciales y por otro lado comprar objetos, que seguramente sea comprar objetos para los mercenarios, tendría más sentido. Pero los acuerdos comerciales, sabiendo que también va a haber una guardia de mercenarios, tengo curiosidad si va a haber una especie de... si va a ser una base como por ejemplo tenemos en Lost Ark o algo más relacionado como lo que han introducido ahora con la última expansión de Path of Exile, en la que puedes mandar mercenarios, podrías decir, o NPCs a hacer misiones para ti mientras tú estás jugando y luego cuando vuelves a la base recoges lo que han conseguido. Podría ser algo así, una mecánica nueva más profunda, me gustaría. Luego también dice que recibir marcas pálidas solo será posible una vez que hayas desbloqueado el trueque. Lo que sucederá después de alcanzar el rango 5 de relación. Parece que la relación es una especie de sistema de reputación o lealtad personal basado en la relación y las actividades completadas con tu mercenario activo. O sea, vas a poder subir una reputación interna con tu mercenario. Esto está guapo porque podría ser que cada tipo de mercenario tenga sus tipos de reputaciones y que tengas que ir eligiendo con cuál juegas, que a lo mejor puedas mezclarlos, combinarlos, intercambiarlos y subir diferentes tipos de reputación para que te den diferentes tipos de pasivas. O bueno, ya veremos en qué queda todo esto, pero se ve que hay más profundidad. Más profundidad de lo que hemos visto en Diablo 2 y en Diablo 3 con los mercenarios. Luego también tenemos que hablar de... Bueno, siempre sabéis que busco noticias por ahí a ver si me pierdo algo y he visto que hay un concepto creado por un fan de Diablo 4 que revela cómo podría lucir una característica solicitada en el juego. Bueno, un fanboy aquí, alguien de como yo, pero en Reddit ha creado un medidor de daño más profundo de lo que tenemos ahora mismo en Diablo 4. Y como veis aquí en la imagen, pues verías el daño que has hecho dividido en las diferentes habilidades, algo un poquito más específico. Y aquí en la noticia dicen, pero bueno, ¿esto sería bueno o no para Diablo 4? Dice en la noticia. No sería buena idea, porque dice, sin embargo, la introducción de un medidor de daño en Diablo 4 puede no ser una buena idea. El Action RPG de Blizzard no solo depende del daño para derrotar a los enemigos más duros, sino también de la capacidad de supervivencia, especialmente en las mazmorras de pesadilla y para derrotar a los jefes más desafiantes como Uber Lily. Además, si un medidor de daño podría ayudar a los jugadores a maximizar su construcción, también podría crear un entorno tóxico donde los jugadores más elitistas juzgarían a aquellos con una producción de daño menor. A ver, esto es como mirar hacia atrás. O sea, saber cuánto daño haces y ver cómo está dividido solo te puede ayudar a que te mejores tu personaje. Además, es el núcleo de este juego, es mejorar tu personaje. Es mejorar tu personaje, ¿cómo? Con objetos, con habilidades, ¿para qué? Para matar enemigos de mayor nivel y completar los retos. Si no te dan herramientas para medir cómo te estás mejorando el personaje, va a ser más difícil que completes este objetivo, que es matar enemigos más duros. Que sí, que siempre puede haber cosas, que siempre puede haber gente tóxica, pero ¿no creéis que la gente tóxica siempre va a estar ahí? Si haya un medidor de daño, no. Yo es que a veces no entiendo estas noticias, tío. Porque escriben una página entera, acerca de esto, y tengo que leerla entera y decir, ¿pero qué me acaban de decir? Si es que esto se puede resumir en 2 líneas. Bueno, ya me diréis qué os parecería a vosotros un medidor de daño en condiciones. A lo mejor que solo estuviera activo durante tus pruebas de daño en la base esa. Pero por mí, que estuviera siempre activo, que al final de una mazmorra pudiera haber un resumen del daño. Vamos, es que me parece excepcional. Luego también que sepáis, porque yo he visto muchas camisetas nuevas, ahora parece que me pagan, pero yo veía camisetas nuevas todo el rato, diferentes, que no había visto de Blizzard cuando estaban anunciando la nueva clase. Bueno, pues que sepáis que han actualizado los artículos de la tienda de Diablo 4 y que tienen las camisetas que habréis visto de la nueva clase, o incluso una nueva de Mephisto que me gustó bastante. También hay una nueva de Lilith. Bueno, que sepáis que nuevo merchandising, si sois fanboys como yo, para gastaros el dinero. He de sorprender que me esperaba mucho más caro, para lo carero que es Blizzard, y las pone a $30, que a cambio serán un poquito más baratas en euros, pero bueno. Igualmente ahí están, tampoco les quiero hacer promoción, pero que sepáis que si os gusta mucho, pues ahí hay nuevas camisetas. Y luego, lo último, pero también muy importante, ya está confirmada la fecha para la siguiente charla con los desarrolladores, que van a hablar de todos los cambios, todos los que van a introducir en la temporada 5. Agárrate que vienen curvas, porque hubo un feedback muy grande, muy gordo de muchos streamers de que eso estaba horrible. La temporada 5 tenía una pinta fatal. Te gustase la mecánica o no de las hordas infernales y de matar oleadas, eran muy largas, no había recompensa, se hacía tedioso. La vida de los bosses estaba mal, a veces eran esponjas que tenías que quitar, te pegabas mucho rato. El tier de mayor dificultad costaba 40 minutos acabarlo y te soltaba 3 legendarios, daba gracias de que uno tenía afijos mayores, con un afijo mayor. Horrible, y en general un poco soso, ¿no?
un poco soso. Pero bueno, estoy seguro que le han dado una vuelta de tuerca, como siempre digo, que habrán revisado todo el feedback, eso ya lo han dicho, y el 1 de agosto, apuntar la fecha, no han dicho la hora, pero me puedo imaginar que será en horario europeo, sobre las 7, 8 de la tarde, van a estar en la charla con los desarrolladores, van a abrirla en un stream en directo y van a hablar de todos los cambios, solo de los cambios de la temporada 5. Bueno, Adam Fletcher, ya sabéis, nuestro colega, ¿no? El community manager que siempre está aquí. Va a haber otro community manager, Marcus Krez, a ver cómo lo hace, que va a estar dirigiendo este show. Adam Fletcher estará presente, pero él no va a ser el que lo dirija. Ha dicho que esto es porque hay mucho trabajo. Están, claro, con la expansión llegando dentro de poco, tienen que hacer más charlas. Aprovecho esto para deciros también que han dicho que en agosto, en algún momento de agosto, van a hacer una charla en condiciones con ellos, otra vez, otra charla con los desarrolladores, para hablar de todo acerca de la expansión. Todo esto en máximo nivel cambiado, los niveles de Paragon, qué pasará esto, cómo van a equipar las clases, cómo van a ser estas raids, qué son estas monedas, qué son esta relación con los mercenarios, todo esto esperamos que se hable en algún momento de agosto. Esto lo han confirmado, que va a haber un stream. Lo que no han confirmado es el contenido específico. Han dicho que va a ser de la expansión, pero no han dicho qué van a cubrir y qué van a dejar para nuestra sorpresa. Pero ya veremos de qué va este stream. Será el 1 de agosto, apuntaros la fecha porque más les vale que hagan muchos cambios para la temporada 5 o esta temporada se la va a llevar todo Path of Exile y la gente va a pasar de Diablo 4 absolutamente. Que yo creo que tampoco les importa mucho porque saben que tienen ahí un cañonazo preparado que va a ser la expansión y va a poner al mundo entero con los ojos mirando a esta expansión porque tiene muy buena pinta. Bueno, chavales, hasta aquí por hoy. ¿Qué os ha parecido las noticias de esta semana? ¿Tenéis ganas del espiritualista, de la expansión? Yo mira que pensaba que no iba a haber noticias y es que al final se ha llenado hasta arriba, Mira, ahora que veis aquí, que veo el vídeo que tengo de fondo, aquí se ve que esta mazmorra es la de la oscuridad, la fortaleza. Tiene pinta de estar muy chula, O al menos a mí me gustan sobre todo los colores y que se nota que está todo actualizado, Blizzard sigue recibiendo críticas con esta expansión en cuanto a que es demasiado monocromático todo, ¿sabes? Que sigue teniendo estos colores apagados, esta paleta todo oscuro, porque era lo que querían hacer originalmente con Diablo 4, pero al final, claro, con los colores un poco más vivos tampoco pasaría nada, ¿no? Y aquí en esta fortaleza ya lo veis que intentan mejorar un poquito. Yo creo que van poco a poco para que no sea un cambio muy drástico, pero sí que van poco a poco en esa dirección. En la comparación de curas de Diablo 4 con Diablo 2, pues veis, por ejemplo, que en Diablo 4 tiene muchos mejores gráficos y más DT, está todo más chulo, pero se sigue viendo un poquito apagado. Ya veremos en qué queda eso. Y nada, chavales, decidme lo que os ha gustado más, lo que esperáis, no sé, en general todo, mandarme cartas postales, decirme cosas en los comentarios y os comentaré siempre que pueda. Y un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo.